Queridas madres, queridos amigos, vamos a hacer los comentarios de las lecturas de este domingo 11 de octubre. Unos textos realmente muy importantes. Hoy voy a leer todo el Evangelio para que también lo miremos desde una forma absolutamente cordial y sencilla. De San Mateo, en Jerusalén volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo y les dijo: con el reinado de Dios sucede lo que sucedió cuando un rey hizo un banquete para celebrar la boda de su hijo. Mandó a sus criados a llamar a los invitados, pero los invitados no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados con el encargo de decir a los invitados: ya tengo preparada la comida, he mandado matar novillos y reses cebadas. Todo está listo, vengan al banquete. Pero ellos no les hicieron caso. Uno se fue a su finca en el campo y otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció y mandó su ejército a acabar con aquellos asesinos y a incendiarles la ciudad. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero los invitados no se lo merecían. Vayan pues a las afueras e inviten al banquete a todos los que encuentren en los caminos. Los criados salieron a los caminos y recogieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de comensales. Al entrar el rey a saludar a los comensales, vio a uno que lo llevaba vestido de fiesta. El rey le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de fiesta? Y el otro se quedó mudo. Entonces el rey mandó a los servidores: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allá será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Bien, de nuevo un texto en parábolas. Hace rato venimos trabajando parábolas del Señor en los domingos. Siempre les he dicho que la parábola pues tiene un lenguaje extremo, es un lenguaje pendular. La parábola siempre es extremista. Alguien decía que si Jesús a través de las parábolas estaba buscando pleito, y yo creo que un poquito, porque cuando lo escuchaban los fariseos y los saduceos, etcétera, morían de la rabia, de la piedra. Yo creo que fue a través de las parábolas donde ellos fueron captando la singularidad del pensamiento de Jesús, que le rompía a ellos todos los esquemas en los cuales estaban fundamentando en ese momento su fe. Una fe que ya estaba fosilizada, una fe que tenía templo y leyes a montón, profundamente jerarquizada, pero que había perdido la esencia del camino, ese Dios de la promesa, ese Dios de la alianza, ese Dios del encuentro, ese Dios absolutamente amoroso, que también se presenta a través de los rasgos proféticos. Y se había fosilizado a través de ritos, de cultos, y había perdido pues toda la lozanía. Ahí hay una discusión, como hemos visto en los domingos pasados, de Jesús con todo el oficialismo judío, a través de sus grandes jerarcas, ¿sí? Y es que en definitiva ellos no están reconociendo el banquete que se ha preparado con la llegada del Mesías, pues con todo el signo que significa la presencia de Jesús. Para ellos, un desafío absoluto, un cambio de mirada, la plenitud de la revelación en Jesucristo. Pero antes de volver al Evangelio, siempre doy una mirada a esos textos que anteceden la palabra. Ese, de nuevo, otra vez el profeta que me fascina, que es Isaías, y nos va a hablar de aquel día con un banquete de vinos de lo mejor, de un banquete de manjares suculentos, ¿sí? Y va a decir que no habrá ni muerte y se va a enjugar las lágrimas, etcétera. Pues todo ese banquete, lo que está hablando en definitiva es del ser de Dios. Dios es así como un banquete. ¿Qué es un banquete? Un banquete es el lugar de lo espléndido. Un banquete es la experiencia de la desmesura.
Un banquete es la experiencia igualmente de la sorpresa, uno es sorprendido en un banquete. Un banquete maneja el lenguaje del derroche, desmesura, sorpresa, abundancia, ¿sí? Ese es el banquete. Y está hablando del ser de Dios. Dios es así, desmesurado, el derroche, va a decir Pablo en otros textos, la abundancia, la sorpresa de Dios. Y ese banquete, que es Dios mismo, es el que enjuga las lágrimas, el que rompe, exorciza la muerte. Él es el consuelo en abundancia. O sea, entonces el banquete ya se identifica con el mismo ser divino, que es muy importante. Cuando tú entras en comunión con Dios, estás entrando a esa experiencia de la abundancia y de la sorpresa infinita de un Dios que se da sin tasa, como decía Teresa de Jesús. Una palabrita únicamente a ese texto de Filipenses. Venimos leyendo Filipenses en los últimos domingos, lo leo, me achanto, me pongo rojo, me siento hasta mal, porque Pablo dice con esa fuerza, hace 8 días decía, mírenme a mí y vivan como yo vivo, ¿sí? Era en definitiva Pablo con una autoridad moral impresionante, la autoridad moral de Pablo que llega al punto de decirles, como yo obro, obren ustedes. Y ahora dice, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia, he aprendido a hacerle frente a todo y en cualquier momento a tener de sobra y a pasar hambre, porque todo lo puedo en definitiva gracias al Señor que me da fuerza, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esa experiencia paulina de un discipulado vivido con toda la fuerza y con toda la determinación. Ya esta semana que comienza vamos a celebrar a Teresa de Jesús. Y Teresa de Jesús, si la vamos a resumir en expresiones, Teresa de Jesús es determinada determinación, ¿cierto? En la abundancia, en la escasez, en dificultades, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Teresa de Jesús, determinada determinación. Eso quiere decir el crecimiento en una fe recia, en una fe recia. ¿Qué hay en el texto del Evangelio? Les decía hace un rato, pues que es todas esas discusiones de Jesús con la antigua alianza y con todos sus representantes, mostrando que en él acontece el banquete es Jesús. Y están invitados, pero no van. Yo ahorita no me voy a poner en la discusión, porque lo triste de por eso lo leí entero, lo triste de este texto es que la gente se queda con el llanto y el crujir de dientes, ¿cierto? La gente se queda con el final. Ay, entonces vean, nos van a condenar. No. Esos son unos modismos que utiliza en una forma reiterativa Mateo para expresar la condición del hombre con Dios. Es que el hombre con Dios se queda estrecho, el hombre con Dios lo que hace es comerse sus propios dientes, ¿cierto? Entonces eso, el hombre sin Dios se daña a sí mismo. Entonces no nos vamos a quedar en eso, no vamos a sacar expresiones fuera de contexto hablando de infiernos y de condenaciones, ahora no. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar de una forma sencilla de este evangelio? Es que, perfecto, yo no sé en qué lugar estás, si estás al borde del camino o en la mitad o estás allá en la montaña, si eres muy importante, si tienes mucha plata y tienes muchos títulos, si eres muy reconocido o muy reconocida, si eres priora o no fuiste priora o nunca lo vas a hacer. A mí no me interesa en este momento eso. O sea, en qué lugar estamos cada uno de nosotros. Lo importante es lo siguiente, es que todos nosotros, en el lugar donde estemos, en este momento, estamos siendo invitados al banquete. Ah, a mí me invitaron. Sí, a mí me invitaron. Pues yo no soy muy importante, yo no sé si tú eres muy importante, si tú eres muy creyente, si tú eres muy puro, si tú eres muy santa, si tú eres la mejor del monasterio. No me interesa. Lo que me interesa es saber que a ti y a mí, porque a mí ya me llegó la invitación,
me invitaban al banquete y yo no me lo esperaba. ¿Cómo así que a mí me invitaron? Yo estoy absolutamente conmovido con la invitación. Es que me invitaron a mí al banquete, pero yo sí soy tan amigo, yo sí tengo tantos méritos, yo sí tengo tanta plata para dar un buen regalo. No, no tuvieron eso en cuenta, ve, me invitaron. Entonces lo primero es que yo quiero reconocer esa invitación. Estás reconociendo tú la invitación que has recibido a un banquete. Un banquete no es comerse un pollo con papas fritas, o una hamburguesa, o una pizza, eso no es un banquete. Un banquete es lo espléndido, lo espléndido. Entonces, lo primero es que yo estoy agradecido, estoy sorprendido, estoy agraciado, me siento conmovido. Ve, me tuvieron en cuenta. Espero que a ti también, que te llegó la invitación, porque me dijeron que a ti te había llegado también la invitación, estés muy conmovido y muy conmovida con eso. Lo segundo es que me tengo que preparar para ir al banquete. O sea, con esta camisita que tengo hoy de manga corta, no puedo ir al banquete. Con esos blue jeans rotos que se están usando, tampoco. Con estas chanclas que tengo hoy puestas, yo no voy a ir al banquete. Al banquete me tengo que preparar para ir a ese banquete. Me voy a preparar para responder a la gratuidad y a la belleza de esa invitación. Para decirle a ese que me invitó, gracias, me has conmovido, me he preparado, quiero responderte a ti. Y al llegar a ese banquete, pues disponerme ante ese anfitrión que tan generosamente me ha invitado a sentarme a su mesa y a esperar la desmesura, el derroche, la sorpresa y la gracia de haberme amado y por eso haberme invitado. No sé, así de simple, pero échale cabeza, te invitaron, porque yo estoy muy contento con la invitación.